La patrulla fronteriza. Son los guardianes de nuestras fronteras. Enfrentan insospechadas amenazas. No sabes si esa noche vas a regresar o no vas a regresar a casa. Y permanecen en estado de alerta. Para mí era la migra, a la cual los mexicanos siempre hemos tenido y visto con miedo. Se creen ellos la policía del mundo, que es casi un ejército, con aviones, con barcos. Algunos los acusan de abuso de poder. Un agente fronterizo de la patrulla fronteriza mató a mi hijo, lo asesinó, lo acribilló. Yo me arrodillaba y le suplicaba. ¿Y él qué decía? Y me dijo que era duro para él, pero que él tenía que matarme. ¿Cómo se llegó a esta situación? Denuncias exclusivas de quienes formaban parte de la cúpula de mando. En su opinión, ¿qué porcentaje eran problemáticos? As high as 1/4 to 1/3. ¿Y qué se está haciendo para evitar más muertes? ¡Baja esa piedra! Una mirada exclusiva al centro de entrenamiento más avanzado del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza. ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa especial Batalla en la Frontera. Les saluda María Celeste Raraz. Y José Díaz Balart. Su misión es evitar el ingreso de drogas, terroristas e inmigrantes sin documentos legales. Sin embargo, un manto de denuncias de supuestos abusos ha ensombrecido la reputación de la mayor fuerza de seguridad de los Estados Unidos. Durante este programa les traeremos testimonios exclusivos sobre actos criminales y otros atropellos presuntamente cometidos por agentes de la patrulla fronteriza en los últimos años. Como el de María, una joven hondureña que cruzó la frontera junto a su hija y junto a otra niña con la esperanza de brindarles una mejor vida a su familia. Pero a solo minutos de estar aquí en suelo norteamericano, pensando que habían superado lo peor de la travesía, se encontraron con un agente de la patrulla fronteriza que tramaba algo terrible. Ella accedió a contarnos su historia con la condición de que protegiéramos su identidad y también la de las niñas. Se infiltran sigilosamente a lo largo de la frontera, intentando evitar ser capturados por los agentes que vigilan las 1.900 millas que separan a México y Estados Unidos. Pero el 12 de marzo del 2014, el objetivo de esta hondureña de 35 años, a quien llamaremos María, era todo lo contrario. Después de cruzar el río cerca de Mission, Texas, con su hija de 14 y otra jovencita de la misma edad bajo su cuidado, María quería entregarse a la patrulla fronteriza. El señor que nos cruzó nos dijo, salgan a la calle, que ahí viene un agente de migración. Ellos los recogen y los llevan a donde ponen a la gente para que les den sus permisos. Las tres eran parte del éxodo de centroamericanas que ese año empezaba a cruzar la frontera con niños menores, huyendo de las maras y de la pobreza, con la esperanza de ser procesadas por las autoridades de inmigración y obtener asilo. María dice que llevaban solo minutos esperando cuando alrededor de las 8:30 de la mañana vieron a un oficial acercarse en su camioneta. Él llega y se para y hablaba español y nos pregunta, ¿vienen solas? Nosotros le dijimos que sí, y él se paró a ver, se subió el troncón al palo donde nosotros estábamos, y se paró a ver para todos lados, mucho tiempo. ¿Seguras que no viene nadie más con ustedes? No, solo mis dos hijas y yo, le dije yo. Esteban Manzanares, de 32 años, un agente de la estación de la patrulla fronteriza en McAllen, Texas, las invitó a subir a su vehículo. Luego paró a comprarles algo de comer. Nos dio una bolsita de light de papas y nos dio un jugo de uva para las tres. Después de eso se montó y siguió. Según María, el oficial pasó de ser amable a brusco y ella empezó a sospechar que no tenía buenas intenciones. Esa sensación fue aumentando cuando él se detuvo nuevamente para inmovilizarlas con esposas plásticas. Él me dijo que era reglas del oficio, y entonces ellas pues se pusieron a llorar. Para que ellas no sintieran miedo, yo les dije que dijéramos el Salmo 91 muchas veces. ¿Cuál es el Salmo 91? Que dice, el que habita bajo las abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo les dije a ella, digámoslo hasta que Él vuelva a parar de nuevo. Ustedes siguen diciéndolo y diciéndolo, para que Dios nos escuche. ¿Y volvió a parar? Sí. Esta vez abrió una cerca y las condujo a una zona desolada donde se detuvo y sacó un rollo de cinta adhesiva industrial. Nos pone cintas en los pies
tape en los pies, en la boca y en las manos. ¿Él hablaba en este proceso? Y me dijo que era duro para él, pero que él tenía que matarme. Y a mi hija también, porque era su obligación. Y yo me arrodillaba y le suplicaba que... Le dije que cambiaba mi vida por la de las 2 niñas. ¿Y él qué decía? Solo me dijo, necesito que a otra niña. Es la única que necesito. A punta de empujones y patadas, la arrastró en el monte y luego le cortó las venas de ambas muñecas. Y después me torció el cuello, como cuando a alguien le quiebran el cuello así para un lado. Yo hice que no respiraba, porque yo aguanté lo más que pude. Confiado en que había logrado su propósito, la cubrió con arbustos y se fue. Al poco tiempo, María escuchó los gritos de su hija en la distancia. Ella decía que alguien me ayudara, pero nadie había ahí. Yo me quité toda la ropa, la rompí con los dientes y me amarré el brasier aquí. ¿Te hiciste unos torniquetes para evitar que siguiera sangrando? Sí, me amarré muy fuerte aquí y empecé a correr. Descalza, casi desnuda y bañada en sangre, corrió hasta dar con la carretera donde se encontró a otro patrullero. Venía con una arma y yo pensé que también me iba a hacer daño. Pero él me dijo, no, párate, ¿qué pasó? Yo no te voy a hacer lastimar, yo te voy a ayudar. Cuando le explicó que había sido atacada por alguien con un uniforme como el suyo, el oficial pidió apoyo y empezaron a buscar a las niñas. Eventualmente encontraron a la hija de María caminando sin rumbo por el monte. Ella, como su madre, había fingido estar muerta después de que Manzanares intentara quebrarle el cuello. Después él solo le tomó fotos y le lamió sus partes y con su cochina asquerosa lengua. Después de dar por muertas a María y a su hija, él regresó a la camioneta donde estaba la otra menor y se la llevó a otro paraje donde la mantuvo amarrada y amordazada durante largo rato. Se fue a trabajar incluso y regresó después para buscarla y llevarla a su apartamento donde le hizo cosas inimaginables. La bañó, se bañó con ella y ahí, a partir de ese momento empieza el abuso. La ató en una cama durante horas. Abusó de ella sexualmente y le hizo fotos. Susana Fernández, una asistente jurídica, dice que la niña le contó poco a poco lo que sucedió ese día. Durante esas horas que ellos estuvieron juntos, ¿qué le decía él a ella? Le explicó que desde el principio la eligió a ella, de las 3. Que le pareció la más hermosa y la más guapa y que decidió que la madre no le servía porque le recordaba a su madre y que no podía abusar de su madre. A la hija, como era la hija, pues la dejó con la madre. Con la descripción que María le dio a los oficiales de su atacante, la patrulla fronteriza comenzó a investigar quién estaba de turno ese día. Al encontrar rastros de sangre y cinta industrial en su camioneta, confirmaron que se trataba de Manzanares y llamaron al FBI. Cuando tocaron su puerta, escucharon un disparo. El equipo táctico encontró a Manzanares muerto por una bala a la cabeza. A las 2 de la mañana, casi 18 horas después que empezó el día más espantoso de su vida, finalmente liberaron a la adolescente. Ella, cuando yo llegué al hospital y me la pusieron junto conmigo, ella me dijo, no me dejes. Él le escribió una nota suicida. En esa nota, ¿qué dice? Pedía de una manera perdón a sus hijos y decía que llevaba mucho tiempo pensando en hacer algo así. El día después del ataque, el comisionado del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, Gil Kerlikowski, emitió un comunicado diciendo en parte: de ser ciertas, estas acciones son reprensibles y sé que no son características de los oficiales de la patrulla fronteriza. Lamento profundamente que haya ocurrido este incidente y me comprometo a hacer todo en mi poder para evitar que algo semejante vuelva a ocurrir. Christine Porsche, la abogada de las 3 víctimas, está demandando a la agencia y al Departamento de Seguridad Nacional por daños relacionados al incidente. ¿Cómo usted describiría este caso en términos del nivel de violencia que hubo? Es lo más que he visto en mi vida, en mi vida profesional. Estás hablando sobre horas después de horas después de horas que esas mujeres no supieron qué va a pasar. Este hombre llevó a esta niña
a su apartamento. La vieron entrar con una mordaza y atada de manos. Sí, una mujer la vio cuando entró al apartamento. Cuando él entró. Y no lo reportó. Y al fin del día, yo creo que hay un problema grande cuando una comunidad no responde, ¿no?, a la victimización de una persona, no importa si esta persona es documentada o indocumentada, ¿no? ¿Cuál sería la justicia para ellas? Justicia, yo no creo que hay justicia en esta circunstancia cuando ha sufrido eso, pero lo que hay es accountabilidad. Las cicatrices que María lleva en sus brazos son un constante recordatorio de ese ataque. Y no solo por el dolor físico que aún siente, sino porque nada se compara con las huellas que las tres llevan por dentro. Las del alma nunca. Ellas se llevan cargando el resto de la vida. Tanto María como las dos adolescentes recibieron visas especiales para víctimas de crímenes que les permiten permanecer aquí en los Estados Unidos, pero batallan a diario con trastornos causados por estrés postraumático. Al regresar, ¿qué lleva a un patrullero de Estados Unidos a dispararle a un adolescente en México? Y más adelante, controversiales denuncias de un exfuncionario del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza. Usted me está diciendo que hay una cultura de encubrir crímenes.